terrorismo tuvo una evolución a lo largo de la historia, en torno eh, en la época medieval y de ahí fue evolucionando a los últimos 100 años más o menos, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y bueno, pues el terrorismo fue cambiando porque al principio iba contra ciertas figuras o bueno, en lugares donde había mucha gente, pues teatros, bolsas, eh, lugares públicos. Y bueno, en la actualidad, bueno, pues eso es algo que se ha internacionalizado por diversos grupos terroristas. A pesar de que ha sido en las últimas décadas cuando este fenómeno ha alcanzado una mayor relevancia por la espectacularidad de algunas de sus acciones y por el elevado número de víctimas que ha provocado el terrorismo en la región. Es verdad que el terrorismo, eh, aunque bueno, se conoce en la actualidad, pues ha hecho barbaridades brutales, pues, matando a un montón de personas inocentes, es decir, a la población civil, pero hay que decir que el terrorismo no es un fenómeno actual, sino muy antiguo. Práctica del asesinato del supuesto enemigo fuera del campo de batalla y por sorpresa es sumamente antiguo. Y existen numerosos ejemplos históricos de grupos políticos o religiosos que utilizaron métodos que hoy serían calificados de terroristas. Entre los más conocidos podemos citar a los Assassins, secta musulmana extendida por Oriente Próximo en el siglo XII, que se caracterizó por asesinar a sus enemigos políticos o religiosos. En el siglo XII ya, en la Edad Media ya había un grupo que eran los Hassin, que era una secta musulmana, que se encontraba en Oriente Próximo y que además asesinaba a sus enemigos políticos o religiosos. En el siglo XIX también apareció un grupo, como fue el Ku Klux Klan, también están dentro del mundo del terrorismo. Claro, hay que decir, para resumirlo así, este primer párrafo es que el fenómeno terrorismo sí que es brutalmente conocido actualmente por los atentados brutales que hacen contra la población civil, que es inocente, pero que no es una práctica que sea reciente, sino que es antigua, que es que ya antiguamente hubo grupos políticos o religiosos que utilizaron estos métodos terroristas contra la población. Y ese es el ejemplo de los Hasidim, que fue una secta musulmana del siglo XII que, bueno, pues asesinaba enemigos políticos, religiosos, o el Ku Klux Klan, que también es considerado, pues, es un grupo terrorista. Pero el terrorismo como fenómeno moderno apareció a finales del siglo XIX, vinculado a dos fenómenos también nuevos. Por un lado, el descubrimiento de explosivos químicos, que permitió multiplicar los efectos de los atentados de forma relativamente fácil, y por otro lado, la existencia de medios de comunicación que difundirán las consecuencias de los atentados, con lo que los terroristas logran amedrentar a una población muy numerosa. Claro, hay dos puntos destacados del terrorismo en sí, porque apareció a finales del siglo XIX, y uno es el descubrimiento de explosivos químicos, que esto al final pues, multiplica que los atentados tengan un efecto mucho mayor y puedan matar a mucha gente que es inocente, hay que decirlo. Y luego la existencia de los medios de comunicación, porque ahí los grupos terroristas lo que hacen es amedrentar a la población, se ven en los artículos y en los, bueno, antiguamente eran los periódicos, porque claro, o la prensa incluso, porque claro, la televisión, eso poco a poco fue ya más adelante, pues entonces al final lo que hacían es amedrentar a toda la población en cualquier periódico, en cualquier diario de aquella época, y claro, la gente tenía miedo, sentía pavor, pues en torno a cualquier acto delictivo en torno al mundo del terrorismo. Pero para resumirlo fácilmente es que sí, que el terrorismo se conoce actualmente, pero que no es una práctica actual, que es una práctica histórica, es decir, muy antigua, que ha habido en la Edad Media, en el siglo XII, un grupo que fueron los Hassassin, que fue una secta musulmana que se extendió por Oriente Próximo en el siglo XII, que asesinaba enemigos políticos religiosos, o en el siglo XIX podríamos nombrar al grupo terrorista Ku Klux Klan, y luego, claro, sus dos maneras era, por el descubrimiento de los explosivos, pues los atentados eran mucho más sangrientos y además mataban a gente inocente. Y por otro lado, los medios de comunicación aparecía, han matado, o un grupo de estos ha matado a ciertas figuras, y eso amedrentaba a la población en general.
La primera manifestación moderna del terrorismo apareció de la mano de algunos sectores anarquistas europeos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos anarquistas produjeron atentados terroristas en España, Italia, Rusia, Estados Unidos o Francia. La mayor parte de estos atentados se dirigieron contra personalidades políticas, monarcas, empresarios o militares. Pero en otras ocasiones se atentó contra actos sociales masivos. Ejemplo, pues, procesiones, desfiles, la bolsa, teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, este tipo de terrorismo presentó ya dos rasgos importantes: su carácter internacional y su intención de ocasionar víctimas de forma indiscriminada. El terrorismo apareció de la mano del anarquismo en Europa, y entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjeron atentados terroristas en algunos países europeos, entre ellos España. Bueno, en España ha habido atentados como el que se produjo de un anarquista contra Carlos del Castillo, que estaba en una sauna, etcétera, etcétera, o el de Canalejas, o el de Prin, ejemplos de ellos, o incluso también el de Dato, que lo mataron. Luego también ha habido en Italia, en Rusia, pues en Rusia iba contra los zares, porque los zares lo que hacían tenían una represión sobre la población y sobre todo iban en contra de la población campesina, de ahí que al final es el zarismo, pasase el zarismo al comunismo. Bueno, eran dos regímenes muy similares, porque son absolutistas y controlados por un poder. Pero bueno, se cambió. Estados Unidos también había muchos. Y en Francia también. Claro, pero los atentados iban dirigidos contra personalidades políticas, es decir, iban contra políticos, empresarios, o militares, o monarcas, y algunos también estos grupos los realizaban en actos sociales masivos. Iban contra las procesiones, desfiles, la bolsa, teatros. Es decir, que en realidad había ya dos características de este nuevo terrorismo en Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que era más un carácter internacional y provocar víctimas de forma indiscriminada, es decir, gente inocente. Pero bueno, ahí así son algunas ideologías. Luego pasa lo que pasa. Cuando se producen los extremismos, no solo en Europa, sino también en España o en otros lugares. Y pasa lo que está pasando a lo mejor en Israel, aunque no tiene nada, bueno, se puede unir a esto con lo que está haciendo Hamas también en la zona de la Franja de Gaza. En la década de los 60 y los 70 del siglo XX reaparecieron en Europa nuevos grupos que utilizaron el terrorismo como arma política. Claro, obedecían a dos tipos de motivaciones. Entre los años 60, 70 del siglo pasado aparecieron pues, nuevos grupos relacionados con el terrorismo, que el objetivo eran dos motivaciones. La primera era reivindicaciones de tipo político protagonizadas por la extrema izquierda. Fue el caso de las Brigadas Rojas Italianas o la fracción del Ejército Rojo en Alemania, también denominada la banda Baader-Meinhof, y estos grupos fueron pronto controlados por los servicios de seguridad y acabaron desapareciendo. Uno de los motivos era políticos y era en torno de la extrema izquierda, como sucedió en Italia con las Brigadas Rojas Italianas o la fracción del Ejército Rojo en Alemania, que se denominó Van der Meinhof, aunque claro, gracias a los servicios de seguridad de estos países, estos grupos terroristas de izquierda poco a poco desaparecieron. Otros eran por reivindicaciones de tipo nacionalista. Podemos incluir aquí a grupos como el IRA en Irlanda del Norte o el FNLC de Córcega. Estos grupos han perdurado más y solo recientemente, tras muchas negociaciones, se han logrado el cese definitivo de la violencia en algunas zonas calientes, como es el caso de Irlanda del Norte. Claro, el tipo de tipo nacionalista es el IRA, que iba en contra de ello porque quería una nación, etcétera, etcétera, o el IRA al final es Irlanda del Norte, o el FNLC en Córcega. Y claro, el objetivo de esto sí que ha perdurado más que de tipo político, y se han tenido que realizar negociaciones entre los gobiernos para ir poco a poco eliminando la violencia en muchas de estas zonas calientes, como fue el caso de Irlanda del Norte. Y hay otros que reúnen las dos motivaciones, tanto de tipo político de extrema izquierda como de tipo nacionalista, que es el caso de ETA en España, porque además mantiene una reivindicación nacionalista y una ideología totalitaria de extrema izquierda, que es lo que sucede. Bueno, por los dos motivos que dan lugar a grupos terroristas en los años 60 y 70 del siglo XX, bueno, de tipo político, el caso de las Brigadas Rojas italianas o la facción del Ejército Rojo en Alemania,
la Baader Meinhof, aunque gracias a los servicios de seguridad acabaron desapareciendo estos grupos terroristas. Y luego el de tipo nacionalista, que fue el caso del IRA en Irlanda del Norte o el FNLC de Córcega, aunque estos sí que han perdurado más, estos grupos terroristas, con negociaciones por parte de los gobiernos, poco a poco han cesado la violencia y han conseguido que poco a poco se vuelva a la normalidad, pero bueno. Y el otro caso es ETA en España, que mantiene esa reivindicación de quiere ser independiente de España y tiene una ideología de extrema izquierda. Así que esto más o menos es el resumen y por qué el terrorismo eh, se produjo en Europa en los años 60 y 70. Paralelamente surgió en la misma época un terrorismo protagonizado por los palestinos en su lucha contra Israel. Así, en las décadas de los 70 e inicios de los 80, grupos palestinos cometieron diversos atentados contra los intereses de los judíos, secuestrados en aviones y barcos, captura de atletas israelíes y posterior asesinato de los mismos en los Juegos Olímpicos de Múnich durante 1972. Estos acontecimientos sirvieron para difundir la utilización del terrorismo como instrumento político, dada la notoriedad y difusión mundial que tuvieron estas acciones. Bueno, pues paralelamente también el terrorismo surgió en otras zonas, no solo en Europa, sino también en Oriente Medio. Esa lucha de Palestina, es decir, los palestinos contra Israel, que continúa y continuamos desde 1948 y ahora lo que se está viendo con Hamas e Israel es lo mismo, matando a niños recién nacidos, a gente, a mujeres. Yo de verdad tampoco entiendo cómo son algunos gobiernos o países que todavía parece que están anclados en otras épocas del pasado. Pero bueno, es verdad que Europa tampoco y Occidente tampoco existen porque sigue haciendo lo mismo que se dice. Sobre todo, en la década de los 70 e inicios de los 80, grupos palestinos cometieron diversos atentados contra los intereses de los judíos, secuestrados en aviones y barcos. Bueno, incluso se capturaron atletas israelíes y posteriormente, bueno, asesinaron a los mismos en los Juegos Olímpicos de Múnich durante 1972. Pero es que además estos acontecimientos sirvieron además para que el ser humano, es decir, la conciencia a nivel mundial, de cómo se utilizaba el terrorismo, porque era un instrumento político, dada también la notoriedad y luego la difusión mundial que tuvieron estas acciones. Y menos mal que gracias a ello, poco a poco se fue poco a poco desapareciendo, pero que continúa en muchas zonas de Oriente Medio y también en Europa y en Estados Unidos y otras zonas de Asia. Así que esto es el mayor, vamos, esto sí que es un problema y que continúa. Esto no va a parar nunca. Y debemos de concienciarnos de que hay que vivir en intereses, no yo no digo armonía social y paz, etcétera, sino más en concordia, porque si no vamos a seguir sufriendo muchos atentados en muchos países. El terrorismo fue utilizado igualmente por algunos estados contra rivales políticos o militares. Un ejemplo de ello fue el caso de Libia, donde se entrenó y financió a diversos grupos terroristas europeos. Y luego decimos que Occidente no financia. Bueno, pues al final se financia. Es que además financiaron por parte de estos países a Europa y luego lo que pasa es que vienen aquí y al final pasa cualquier atentado, pero es que en realidad quien financia estos grupos son las principales potencias, no europeas, sino mundiales. Este país fue responsabilizado del llamado caso Lockerbie, el derribo de un avión estadounidense en el que murieron 270 personas. Madre mía. El caso Lockerbie, pues eso es lo que sucedió al final. La muerte de 270 personas que eran inocentes, fueron inocentes. Esta acción se inscribió en el marco del enfrentamiento que el régimen de Gaddafi mantuvo con Occidente en general y con Estados Unidos en particular durante los años 80 del siglo XX. El terrorismo fue utilizado por otros estados contra rivales políticos o militares. El ejemplo es más claro fue Libia, o es el caso de Libia, donde se entrenó y financió a diversos grupos terroristas. Y luego además es que este país fue responsabilizado del llamado caso Lockerbie, en el cual se derribó un avión estadounidense en el que murieron 270 personas inocentes, hay que decirlo. Y claro, esto fue un enfrentamiento entre Gaddafi contra Occidente y más en particular contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es tal, y se dio en el marco de los años 80 del siglo XX. Al final, esto es la evolución.
de lo que sucedió o el objetivo que tenían estos grupos, que comenzó en el siglo XII, en la Edad Media, que se fue trasladando hasta el siglo XIX, y que cuando tuvo mayor impacto el terrorismo en Europa fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que en los años 60 y 70 del siglo XX también tuvo impacto en muchos países europeos, y que luego pues se trasladó también a lo que sucedió en Oriente Medio con Palestina, lo que hicieron esos atentados terroristas contra judíos, es decir, bueno, en aviones, en barcos, es decir, que esto se produjo en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y este impacto provocó pues, una conciencia por parte de la población, una conciencia que debemos de seguir teniéndola. Y luego en Libia lo mismo, si se dan lugar, se entrena, se financia a grupos terroristas europeos, pues al final, ¿qué pasa? Si es que provocas todo lo mismo. Si tú das dinero, entrenas, así luego pasa que se produzcan no solo ya en Europa, sino que a nivel mundial en todos los lados y donde los países donde hay más problemas, donde hay regímenes dictatoriales o que los estados no tienen todavía sistemas democráticos, pues todavía hay más problemas. En algunos, y me refiero más a muchas zonas de Asia, de África, sobre todo, que ahí Europa podría haber hecho una mano más, porque luego pasa lo que pasa. Y claro, el caso Lord que vi, que fue además un avión estadounidense en el que se murieron eh, 270 personas, es que es algo además, y gente inocente. Eso es lo que provoca luego estos tipos de figuras como Gaddafi, que siempre se enfrentó contra Occidente en general, pero que particularmente el culpable, según ellos, es Estados Unidos, tal, y sobre todo en esos años 80 del siglo XX. Pero claro, que es que al final culpa de todo tienen todos, porque Estados Unidos financia, o financian a estos grupos europeos, quedan financiados y entrenados por grupos de allí terroristas. Y al final luego pasa lo que pasa, que vienen aquí a Europa. El problema es que o controlamos un poco ciertas estructuras políticas, económicas y sociales, o al final todo va a haber, todo, bueno, va a haber en sí problemas y mucha radicalización. Así que ya vemos, a ver si poco a poco el ser humano va aprendiendo. Y con ello finalizo. Comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.